Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Y bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar nuestra conversación con Rod. Y hola, Rod, ¿cómo estás? Muy bien, saludos desde Barcelona, con unos 20 graditos más o menos, un otoño maravilloso. Fantástico, qué rico esa temporada, ¿cierto? Oye, Rod, antes de partir con nuestra conversación, ya un poco dije al inicio de que tú estás full metido en temas de salud y tecnología, un grande en eso, súper premiado y muy destacado también. Quería que nos contaras un poco acerca de tu nombre. Tú te llamas Rodrigo, yo te presenté, ¿cierto?, como Rod, pero claramente los que nos están escuchando deben decir, ya, bueno, Rod porque es la abreviación de Rodrigo, como a mí me dicen CG, y es la abreviación de Carmen Gloria, ¿cierto? Pero hay una anécdota que es un poco entretenida, ¿cierto? Yo creo que nos podrías contar ahí, ¿cómo te ha ido con los aviones a ti? Sí, ese nombre viene del inicio del texto predictivo en los teléfonos y en los computadores. Lo que pasó es que yo estaba en Boston y tenía que viajar primero a Miami y de Miami a Santiago de Chile, y ese vuelo de Boston a Miami tuve que hacer la reserva por teléfono porque no sabía el horario exacto en el que iba a subirme al avión. Y resulta que cuando llegué al avión me dijeron que no tenía pasaje porque el pasaje estaba reservado a nombre de Rodríguez Menchaca, no Rodrigo. Le pregunté, ¿pero por qué? Porque cuando pusieron el texto, pusieron R-O-D y automáticamente se fue a Rodríguez y no Rodrigo. Entonces, pues me vi forzado a comprarme un pasaje nuevo. El avión estaba lleno, y tuve que pagar un business class por culpa del texto predictivo. O sea que al final dije, mira, ¿cuál es el camino más corto para que no salte el texto predictivo? R-O-D. Y como es un nombre que existe en Estados Unidos, pues de ahí en adelante quedé como Rod. Ahí engañamos un poco también a la tecnología, ¿cierto? Y bueno, interesante también que empieza como a aparecer este tema del texto predictivo y que me imagino que tal como te pasó a ti, seguramente, lamentablemente, le puede haber pasado a otro, ¿cierto? También, bueno, sé que has tratado en esta proeza tuya y amor por los aviones y por los viajes de venir a Chile constantemente, y producto de la pandemia también algo ha pasado ahí, ¿no? Sí, llevaba 11 años sin ir a Chile y un buen día dije, ya es la hora, me tengo que sentar en un avión. Organicé mi agenda, de hecho tenía reuniones con mucha gente justamente por lo que hago, por crear una red de cirujanos en Chile y tal, y tenía reuniones con ministros, inclusive hasta con el presidente de turno, que ha pasado todo lo que ha pasado, todo organizado. Estaba sentado en el avión y la azafata, en palabras simples, me dijo: lamento comunicarle que Chile despertó. ¿Pero qué significa esto? Pues que el aeropuerto está cerrado, que hay un gran movimiento en Chile y lamentablemente no podemos viajar a Chile. Así que tuve que comerme todas mis ganas, toda mi ilusión, recoger mis maletas y volverme a mi casa con la cola entre las piernas después de 11 años de no ir a Chile. Y justo después de eso viene el COVID. Y aquí seguimos. Y ahí seguimos, ¿cierto? Pero bueno, ya estará la oportunidad para que nos puedas venir a visitar y también a contar en persona, ¿verdad? De toda esta tremenda experiencia de este Netflix médico, ¿cierto? Así lo han descrito algunos medios. No sé, si nos puedes contar un poco cómo surge, qué es lo que hace clic para que comencemos con esta tremenda plataforma que tú estás liderando. Esto nace de un cirujano de Barcelona, un cirujano que originalmente es de Mallorca, que se llama el doctor Antonio De Lacy, que es considerado el mejor cirujano colorectal del mundo. O sea, para que te hagas una idea, muchas de las técnicas más avanzadas de cirugía colorectal las ha inventado él. O sea, estamos hablando de una eminencia. Y esta eminencia, un buen día dijo, voy a transmitir mis cirugías por YouTube o por Internet para que otros cirujanos aprendan. La misión detrás era muy, muy bonita, ¿no? O sea, solamente el 3% de todos los cirujanos en el planeta, y entendiendo que un cirujano o una cirujana es alguien que se tiene que especializar muchísimo
porque tiene literalmente la vida en sus manos, ¿no? Todos hemos utilizado alguna vez el dicho manos de cirujano, ¿no? Tiene que tener una precisión, un aprendizaje, etc. Pero solamente el 3% de todos ellos en el mundo tiene o el tiempo, o los recursos, o la voluntad, o no saltarse la lista de espera que tiene en su respectivo país para poder ir a un congreso y aprender de las manos de los mejores del mundo. Entonces este cirujano dijo, oye, ¿por qué no, en lugar de hacerles viajar, convirtamos los quirófanos, en ese caso, mi quirófano, su quirófano, en un estudio de televisión y transmito mi cirugía en vivo? Lo hizo, la primera vez que lo hizo fue en el 2014 y tuvo 446 cirujanos siguiéndole en vivo. Súper disruptivo para esa época también. Súper disruptivo. Pensad que el concepto de los youtubers y todo eso estaba muy incipiente, era todo muy básico y mucho menos en un vertical, podríamos decir, tan serio como es la cirugía. Tan serio, claro, en el fondo donde estás transfiriendo una información súper delicada, súper crítica y además incluyendo, claro, a doctores, cirujanos, ¿verdad? Que no son youtubers y que tal vez ocupan estas plataformas para otro tipo de cosas, entretención, ocio. Súper potente. Entonces, claro, yo viniendo y evolucionando un poco en mi vida profesional y me he ido hiperespecializando en educación a distancia, en educación online, en algo muy simple, en entender cuando alguien comienza a hacer algo o deja de hacer algo. Mira qué simple al final, después de todo, con todas las capas de tecnología. Entonces, me contactó un headhunter, yo estaba trabajando en inteligencia artificial, y me dijo, hay un cirujano que tiene esta idea que ahora tiene un muy buen problema que tener. ¿Cuál es ese problema? Que después de un año ya no son 400, ya son 3.000 que le siguen en cada cirugía. Wow. Y tener 3.000 personas ya comienza a ser un buen problema técnico. Y ahí es cuando pues, decido cambiar un poquito el rumbo y enfocarme mucho en cirugía. Y Rod, ¿qué beneficios consideras tú que los mismos cirujanos empezaron a obtener, esta comunidad que se empezó a generar? O sea, piensa que al final el conocimiento, como se describió en el libro El cartero de Neruda, no es la poesía, decían, no es de quien la crea, sino de quien la necesita, ¿no? Claro. Si tomamos en cuenta que el conocimiento está en manos de unos poquitos cirujanos, porque la cirugía per se ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. Entonces, al final, la gente que tiene ese conocimiento hoy tienen entre 55 y 65 años. Estamos hablando de un grupo muy reducido de personas. Entonces, si al final, si nosotros entendemos que esos son los que nos tienen, evidentemente un universo gigantesco es quien lo necesita. Y esa comunidad se crea en base a ese conocimiento, en base a reconocer y trabajar junto con sociedades quirúrgicas alrededor del mundo en entender cuáles son los procedimientos más relevantes para África, para Asia, para Latinoamérica, para Norteamérica, para Europa, etc. Una vez que los tenemos, identificamos quiénes son los líderes en la cirugía. Una vez que sabemos eso, vamos a sus quirófanos y los convertimos en estudios de televisión. Y con eso lo transmitimos. Y bajo esta metodología hemos ido creciendo y vamos a acabar este año. Recuerda que te dije la primera cirugía, 446 cirujanos. Este año acabaremos con más de 1 millón de cirujanos en nuestra base de datos siendo entrenados. No, increíble. Y dime una cosa, Rod, esto con la pandemia, ¿cómo se agudizó? Bueno, es una hipótesis, digamos, ¿se agudizó, no se agudizó? ¿Qué pasó, digamos? Ha sido una verdadera locura, y aquí es cuando puedo unir un poquitito el uso de la tecnología para lo que se llama el last mile, ¿no? La última milla, que es el aprendizaje a tiempo real, ¿vale? Esto se agudizó un montón. Nosotros, cuando comenzó la crisis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mundial de la pandemia y del COVID, en nuestro mercado específico todos los quirófanos se cerraron, todos los quirófanos se dejaron de hacer cirugías, solo se mantenían las cirugías urgentes. Por lo tanto, teníamos un ejército de cirujanos y cirujanas en casa sin nada que hacer. Claro. Y los cirujanos son muy vocacionales, entonces tienen muchas ganas de seguir aprendiendo, y nosotros estábamos allí. Y pasamos de tener una base de datos en 8 meses pasamos a tener una base de datos de 127.000 cirujanos a 460.000. Oh. Y luego, hasta ahora, hasta la fecha, vamos en 870.000 más o menos, y por eso te digo que vamos a acabar el año con 1 millón de cirujanos. Por lo tanto, eso se agudizó por un lado,
Y por otro lado, nosotros al entender tanto la parte tecnológica, y esto tiene que ver con el estar en dos sitios al mismo tiempo, y profundizaré en ello, pero estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿qué significa? Significa que muchas veces el conocimiento no tiene que ver con un conocimiento de base, es decir, saber hacer algo, sino que alguien me suspire aquí, me susurre al oído una instrucción para tomar una decisión crítica a tiempo real. Entonces, ¿qué hicimos con la pandemia? Cogimos nuestra tecnología que tiene que ver con el 5G, que es básicamente el poder transmitir el conocimiento de una persona a otra en menos de medio segundo. Y ojo lo que hicimos, hablamos con Samsung, distribuimos teléfonos por los hospitales críticos de España y los intensivistas, o sea, las personas que están encargadas de mover o encender o apagar un ventilador, tú sabes que los ventiladores fueron muy críticos durante la pandemia, ¿vale? El uso de los ventiladores. Sin embargo, es un dispositivo que requiere una curva de aprendizaje muy larga. Tiene muchos botones y muchas configuraciones. Y los intensivistas fueron los primeros que cayeron en cuarentena, fueron los primeros que se contagiaron con el COVID, porque estaban expuestos a muchos pacientes y a aire, ojo, que era, bueno, lo más contagioso de todo. Entonces, el dilema era, o la situación era, intensivistas en casa, gente joven en primera línea. ¿Cómo lo solucionamos? Pues pusimos tecnología entre medio. Lo que hicimos fue convertir nuestro sistema a un teléfono móvil, que esta es la última milla que te digo. Teníamos a estudiantes de medicina de último año, sin experiencia, apuntando con su teléfono al dispositivo, y a los intensivistas en cuarentena, hasta con fiebre y con COVID en casa, transmitiéndole el conocimiento a tiempo real. Apunta aquí, gira allá, no sé cuántos grados, tanto por ciento, etc. Por lo tanto, la pandemia para nosotros no solo fue un aumento de alcance, sino que validación de tecnologías que posiblemente hubiesen tardado una década en ser validadas. Validación de tecnología, aceleración de la apropiación y de la reducción de la brecha, y también un intercambio de conocimiento súper potente, porque como tú decías, en el fondo estos médicos, tal vez no con la misma experiencia, ¿verdad? La gente de los usuarios típicos, ¿verdad? De la plataforma, estaban adquiriendo y lanzándose, ¿cierto? A resolver dolores muy en tiempo real, ¿cierto? Dolores críticos, problemáticas, ¿cierto? De salud, bueno, absolutamente relevantes, como era el ataque del COVID y otras cirugías, me imagino, de emergencia. Así que claramente ahí la tecnología fue un súper habilitador en estos temas. Sí. Tú hiciste una prueba en 5G antes de la pandemia también, muy relevante. ¿De qué se trató? Sí, yo tengo el honor de decir que posiblemente, y digo siempre posiblemente porque uno nunca sabe, pero esto es lo más seguro, nosotros seamos en AIS la primera empresa privada que ha tenido una antena 5G propia, ¿vale? La tenemos desde noviembre del año 2018, imagínate. Entonces yo tengo un equipo de ingenieros biomédicos, ingenieros y ingenieras biomédicas que lo que hicieron fue primero comprender el poder de esta tecnología, es decir, a full gas, ¿vale? Quinta a fondo, podríamos hablar de 27.000 megas por segundo, pero eso no significa nada para ti, para mí, significa mucho posiblemente para ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? Pero para nosotros, bueno, pues es un número, ¿no? Y si para nosotros es un número, imagínate para la señora Juanita que está en el supermercado comprando medio kilo de merluza. 100% de acuerdo, sí. Absolutamente nada. Sin embargo, cuando a esa señora Juanita le dices que la tienes que operar y que le va a tocar un cirujano que está, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Francisco Javier Villagrande, con Barbalá, que hablamos con él justamente para usar con Barbalá como un primer punto de encuentro. Imagínate que le toca ir a operar al Hospital de Ovalle. Y en el Hospital de Ovalle hay un grupo quirúrgico fantástico, pero esa enfermedad concreta, el especialista está en Santiago. El mayor especialista que hay en el país. ¿Por qué no acceder a su conocimiento mientras está en las manos de los expertos en Ovalle que la van a tratar maravillosamente, pero al mismo tiempo tener la experiencia y los años enfrentando alternativas y confianza, etcétera, del mayor experto que hay en el país? Por lo tanto, cuando tú le explicas eso a la señora Juanita, ahí ve el valor. Sentido del mundo y entiende por qué tenemos que transmitir datos a alta velocidad. Entonces, con eso en la cabeza, lo que hicimos fue hacer la primera cirugía telementorizada de la historia. La hicimos en Barcelona. Teníamos un quirófano a unos 7 kilómetros de distancia del centro de convenciones y un cirujano, Antonio De Lassi,
guió al equipo en un cáncer bastante complicado, guió al equipo diciéndole corta aquí, ves allí con una capa, esto es vídeo que va y de vuelta más una capa de realidad aumentada, en menos de un quinto de segundo, de ida y vuelta, básicamente teniendo una segunda opinión quirúrgica a tiempo real. Nunca reemplazando a quien está en el quirófano, pero sí colaborando. Proceso crítico, tiempo real, a través de una tecnología habilitadora súper potente, ¿cierto? Que va a dar paso no solamente a grandes cambios en el tema de la salud, sino beneficiar a todo ámbito dentro de la sociedad, siempre ocupada responsablemente, siempre a favor, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida de las personas, claramente. Rod, ¿te parece que nos vayamos a una pausa y seguimos? Porque yo creo que acá tenemos un punto muy potente donde tu experiencia en este tema de 5G medicina es absolutamente relevante. Hoy día hice una selección, Rod, y a los que me están escuchando, de unas canciones, bueno, todas tienen algo de corazón metido entre medio en la letra de la canción, en el nombre, en el grupo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que sigamos, ¿cierto?, conectados con este corazón y con esta ilusión, ¿verdad?, de un futuro positivo, los dejo con Heart of Glass, que en español significa Corazón de Cristal, de Blondie, que fue lanzada en el 79 y que fue incluida en su tercer álbum, Parallel Lines. Nos vemos.